En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice San Pablo hoy: nosotros, privados por breve tiempo de su compañía físicamente, no de corazón, ardíamos en deseos de verlos. Este es el caso de nosotros. Nosotros consagramos nuestra vida por el pueblo de Dios. Nos cuesta ver nuestra capilla, nuestra iglesia vacía en la Semana Grande, la Semana Santa. Pero bueno, ofrecemos este sacrificio por el bien de toda la humanidad, porque sabemos que Cristo transforma todo mal para el bien de los que lo aman. Hoy, en el Evangelio, me hizo recordar un libro que yo había leído que decía del Sikh, que es una religión en India, al Cristo. Y cuenta este libro de la historia de un ser humano que odiaba a los cristianos y a su religión, porque como Britania había ocupado toda India, entonces para ellos eran oprimidos en su pueblo, en su país. Entonces no quería conocer nada del cristianismo, ni del Evangelio, ni de Cristo. Pero este señor siempre vivía con una inquietud interna que no sentía paz. Y su madre siempre le decía: hijo, busca la paz. Y él nunca encontraba esta paz. Por supuesto, al negar el Evangelio, leer el Evangelio, era un poco difícil encontrar la paz que uno busca verdaderamente. Y entonces, un día, Dios lee lo que hay en el corazón de uno. Dice que estaba en la estación del metro, del tren, y empezó a ver como hojitas así volando en el aire. Parece que alguien había roto una Biblia. Entonces él le llamó la atención como estas hojitas están como con el viento volando, y agarra la primera hoja y le sale la frase: vengan a mí todos los que están cansados y agobiados y yo los aliviaré. Y él dice: ¿quién está llamándonos a venir a él para aliviarnos y para descargar nuestras cargas y para darnos esta paz, esta felicidad interna? Claro, no podía saber porque nunca había leído el Evangelio. Luego va buscando otra hojita y le sale la frase, según lo que él dice: la paz que yo les doy no le da el mundo. La paz que les doy es diferente. Y él empieza a buscar quién ha dicho estas dos frases. Y un amigo conocido de unos cristianos le dice: si no estoy equivocado, es el Evangelio. Y se anima a leer el Evangelio. Como hoy hablamos de la palabra de Dios, viene esto como para complementar. Y empieza a leer el Evangelio y encuentra lo que él necesitaba. Y dice que volvió a ser un misionero de Cristo, trayendo la buena noticia al mismo Occidente que había perdido su identidad cristiana y católica. Y dice: me daba mucha lástima ver cómo estas personas que tienen la verdad no la viven, no la abrazan, no la expanden, no la dan a los demás. Y entonces él sufría mucho de esto. Y decía que para mí esta gente de Occidente es como aquellos que se ponen en la puerta, ni entran ni dejan que alguien entre. ¿Por qué estoy contando esta historia? Porque nosotros los cristianos, Dios nos dio la confianza de hablarlo como hijos a Padre. Nos dio la filiación que llamamos la filiación divina. Podemos salir del bautismo diciéndole: Padre nuestro que estás en el cielo. Pero muchas veces nosotros pensamos que somos muy inteligentes. Por ejemplo, doy un ejemplo. La iglesia antes de Cristo, la humanidad antes de Cristo, se casaban por civil, para decirlo. Porque
tenían que organizar este hogar. Entonces el Estado hizo lo que llamamos hoy en día el matrimonio civil. Vino Cristo y hizo lo que llamamos nosotros el sacramento del matrimonio. Después de casi 2000 años, nosotros somos muy inteligentes, volvemos a lo antes de Cristo, pensando que estamos muy adelantados. Quiere decir, Cristo me dio la santificación, el verdadero sentido del matrimonio, y yo volví a las cebollas de Egipto, volví a lo antes de Cristo, pensando que soy inteligente. Esta es una. Otra, la misa es para las viejitas. La misa no es para nosotros. A ver, hoy, estás en tu casa, estás privado de la gracia más grande, de comulgar el cuerpo y la sangre de Cristo. A ver, ¿esto te hace doler? ¿Te sientes dolor o es normal, común y corriente? Tú confiabas mucho en ti, en todo lo que tú tienes, pero por favor mira en Italia, en España, en Francia, en Estados Unidos, en Irán, en todos los países que está pasando. A ver, si te toca a ti, Dios no permita, ¿qué vas a llevar contigo? Un día subieron al barco unos doctores con un pobrecito, ¿cómo se llama? Cazador, los marineros que cazan los peces. Entonces, cazador de peces. Entonces empezaron cada uno a verse. Yo tengo doctorado en filosofía, yo tengo doctorado en no sé qué, yo aprendí en tal universidad. Y como este pobre apenas sabe nadar. Y cuando empezó el viento, empezaron las olas a subir bien alto. Él les preguntó, ¿ustedes saben nadar? Le dijeron, no aprendimos porque estábamos ocupados con la ciencia. Entonces dijo, no les va a servir nada porque el barco va a dar vuelta y si no saben nadar van a ahogarse todos. Esa es la situación nuestra. Hemos separado totalmente nuestra vida de Dios hasta tal punto que todo lo que hemos hecho, todo lo que hemos juntado no nos va a servir para nada. Para nada. Y por eso Jesús hoy nos invita y abre tu corazón, escucha la voz del Señor. Entra de la puerta angosta, porque la amplia, mucha gente entra en esta, pero esta te lleva a la perdición. Entra por la puerta angosta que te lleva a la vida. Sí, la vida en Cristo es costosa. La vida en Cristo tiene la cruz. La vida de Cristo tiene sacrificio, tiene sangre, porque nosotros acá seguimos un crucificado, pero este crucificado nos asegura que tenemos un puente que nos lleva a la vida eterna a verlo glorificado. Pero los que viven la gloria aquí, es difícil aceptar el sufrimiento y pasar a la vida eterna. Por eso Jesús dice, los que entran, ya se cierra la puerta y los demás quedan afuera, pero viene de oriente y de occidente. ¿Cuántas personas que no conocían a Cristo se convirtieron por la gracia de Dios y volvieron a la iglesia y se bautizaron y llegaron a ser santos como San Agustín, por ejemplo, como Charles de Foucault, como muchas personas de lejos y de cerca? Y tú que fuiste bautizado, puedo decirte lo que dijo Juan Pablo II a Francia cuando llegó y como tocó el piso de Francia dijo, Francia, ¿qué has hecho con tu bautismo? ¿Qué has hecho con tu bautismo? O puedo decirte lo que dijo Juan Pablo II a Martin Luther cuando llegó a su tumba en Alemania y le dijo, ¿qué has hecho con la iglesia? Estas son frases proféticas, frases que te mueven. Tú como cristiano, yo como cristiano, ¿cómo estamos viviendo nuestra vocación cristiana? Un día va a estar cerrada la puerta.
¿Acaso estaremos adentro o afuera? Si estamos afuera, vamos a tocarle, Señor, ábrenos, no los conozco. ¿Saben qué quiere decir que uno escucha esta voz del Señor en lugar de decirle, ven bendito de mi Padre, herede lo que yo he preparado para ti, o no te conozco, quédate fuera? Eso no es un juego. El Señor Jesús es el Señor del cielo y de la tierra. Ni miente, ¿cómo se dice? Ni engaña, ni puede ser engañado. Es la verdad, Él es la vida. Y Él, todo lo que quiere de ti es abrir tu corazón. Por eso dice el salmista, hoy, si tú escuchas la voz del Señor, no te endurece tu corazón. Ábrelo. Estamos en Semana Santa. Yo me daba mucha sorpresa, me quedaba sorprendido cuando veía mucha gente en Semana Santa toman vacaciones, dejan las misas, los ritos, las oraciones, la contemplación, la adoración, para ir a la finca, para pasar un tiempo en el campo. No digo que el campo no está bien, pero lo primero es lo primero. ¿Por qué nosotros somos tibios? Porque no tenemos este conocimiento del misterio de Dios que nos ama en Jesucristo. Dios quiso que este año todos hacemos un retiro espiritual bien fuerte para volver a renovar nuestra vocación cristiana, para saber que nosotros estábamos errados. Y cada uno, yo no estoy diciéndote a ti solo, cada uno de nosotros, empezando por mí mismo. Yo tengo que decir, por mi culpa, por mi grandísima culpa. Todos nosotros hemos errado el camino. Y si el Señor permitió esto que suceda, porque Él nos quiere, Él nos ama, Él como el buen pastor lleva la oveja sobre sus hombros y vuelve a donde están las otras demás. Por lo tanto, abre el corazón. Hoy estamos en el Martes Santo. Mañana, si Dios quiere, tenemos con la misa la bendición del aceite que nos sana, que nos cura. El jueves tenemos el Jueves Santo. Recordamos cómo el Señor se nos dio a través del sacerdocio, a través de la Eucaristía. El viernes, como Dios se nos dio totalmente, dándose totalmente a cada uno de nosotros en la cruz y en la resurrección. No hablamos porque toda la fe está basada sobre este acontecimiento. San Pablo hoy invita a la iglesia de Tesalonicenses para que imiten la iglesia de Jerusalén. La iglesia de Jerusalén, que la llamamos la madre de las iglesias, sufrió muchísimo. Sufrió de la persecución de los judíos, sufrió de la persecución de los romanos, sufrió de la persecución de los mismos hijos, se dividían entre ellos, pero quedó fiel al Señor. Y por eso llegó a ser un ejemplo para otras iglesias. Y así, si te persiguen la gente de tu familia, la gente que te conoce, no tengas miedo. La fidelidad es el signo más verdadero, el signo veraz del amor. No hay un amor sin fidelidad. Ame al Señor y sea fiel a Él. Pidamos a la Santísima Virgen María que nos conduzca en este camino que estamos viviendo, el camino de Semana Santa, para ser dignos de celebrar la Pascua de cada uno de nosotros con la Pascua del Señor. Quiere decir pasar de una vida a otra, pasar de las tinieblas a la luz, del pecado a la gracia, de la vida más o menos mediocre, una vida digna del Hijo de Dios. Amén.